registrado. A ver, y si me permiten un segundito, voy a tratar de hacer un diagrama. Denme un segundito. Gracias. Ahí sí. Ok. Ya. Entonces, para el lado izquierdo voy a escribir una P y para el lado derecho un NP, que significa paramétrico y no paramétrico. ¿Bien? Entonces, suponiendo que nosotros tenemos uh, dos grupos, podemos tener primero la prueba T de student, que significa que cuando vamos a comparar los dos grupos, ambos tienen que ser normales. ¿Bien? Ese es el primer supuesto que se debe cumplir. Aquí lo lamento que no se vea tan bien, pero ustedes esto después lo pueden organizar mejor en sus propios apuntes. Entonces, si vamos a comparar dos grupos, para llegar a este camino paramétrico, ambos grupos tienen que tener distribución normal. Ahora, ¿por qué aquí voy a hacer una llave doble? Porque en realidad podemos tener la prueba T de student, tenemos dos pruebas T de student, y una de ellas va a ser para datos independientes y la otra de ellas va a ser para datos dependientes. Bien, entonces TD, prueba T de student para datos dependientes y TI para datos independientes. Bien. Recuerden que la independencia se va a determinar de acuerdo a las características de la muestra, por lo tanto no es algo que nosotros analizamos mediante una prueba estadística. A diferencia de la normalidad, que nosotros la podemos evaluar con la prueba KS y con la prueba Shapiro-Wilk, con Mokorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Entonces, aquí normalidad va a ser x1 y x2. ¿Bien? En cambio, para el lado derecho vamos a tener comparaciones no paramétricas de dos grupos y vamos a hacerla cuando al menos una de ellas no se distribuye normal. ¿Bien? Al menos una. ¿Qué significa eso? Que si una o las dos no se distribuyen normal, tenemos que necesariamente hacer una comparación no paramétrica. De aquí también entonces vamos a tener dos alternativas, que era la prueba Newman-Whitney y la prueba de Wilcoxon. ¿Sí? Newman-Whitney y rangos pareados de Wilcoxon. ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? La de Newman-Whitney era para datos independientes y la prueba de Wilcoxon es para datos dependientes. ¿Bien? Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas sesiones de hoy día? En realidad, hoy día esto debería quedar relativamente claro. No sé si alcanzaremos a ver todos los contenidos, pero va a existir una base teórica que va a ser relativamente transversal. Si ustedes recuerdan, las clases en las cuales hablé de las pruebas de Student, hablé acerca de una filosofía detrás de las comparaciones, ¿bien? Porque lo que me interesa es eso, que se entienda qué hacer cuando comparamos dos grupos, qué hacemos cuando comparamos tres o más grupos, independientes si son comparaciones paramétricas o no paramétricas, ¿bien? Porque finalmente la regla de decisión que vamos a usar o las comparaciones con los valores P y alfa va a ser relativamente similar. Entonces, aquí cambié el color porque en el lado paramétrico vamos a tener también dos alternativas cuando tenemos más de dos grupos. ¿Bien? Entonces, ese espero que se entienda que es un signo más, perdón, mayor que dos grupos. Las que había descrito previamente son para dos grupos. ¿Bien? En teoría, y creo que lo dije la semana pasada, creo que no está de más, en realidad podemos hacerlo para dos grupos, estas que voy a mencionar ahora. ¿Bien? Eh, pero probablemente sea mucho mejor hacer una de estas que están en los extremos en azul. ¿Bien? Entonces, claramente como tenemos posibilidades para datos dependientes e independientes, también vamos a tener que hacer dos llaves acá. ¿Bien? De forma que si tenemos cuatro alternativas para dos grupos, también deberíamos tener cuatro alternativas para más de dos grupos. ¿Bien?
Entonces, aquí vamos a tener la prueba ANOVA en ambos casos para el análisis paramétrico. ¿Bien? Para el análisis paramétrico. ¿Bien? ¿Cuáles son los supuestos que se deben cumplir para poder hacer una prueba ANOVA? Además de la distribución normal, voy a escribir aquí una N, tiene que además cumplirse el supuesto de homoceasticidad. ¿Bien? ¿Alguien recuerda qué es el supuesto de homoceasticidad? Este es una H, no es un cuadro. Esto yo ya lo había mencionado en algún momento. ¿Alguien lo recuerda? De hecho, le dije que lo marque, que le haga una estrellita, porque esto lo iba a volver a preguntar en algún momento. Entonces, si nadie lo recuerda, lo resumo brevemente. Homocedasticidad significa igualdad de varianzas. Bien, eso significa que si yo veo la dispersión de la variable, recuerden que nosotros podíamos hacer un histograma que nos permitía ver cuál es el valor más bajo y más alto de una variable. Y si yo comparo 3 grupos o 5 o 10, todos deberían tener la misma dispersión, independiente que la media de ellos sea completamente distinta. ¿Bien? Entonces, se debe cumplir aquí que las varianzas de todos estos grupos debe ser igual. ¿Bien? Ahora, recuerden que hablamos igual desde el punto de vista estadístico, es decir, no tiene que ser exactamente el mismo número, sino que debemos aplicar una prueba estadística que nos permita decir, bueno, no son iguales, no son exactamente iguales, pero son lo suficientemente iguales o, o parecidas para que podamos considerarlos iguales. ¿Bien? Entonces, debe cumplirse el supuesto de normalidad, debe cumplirse el supuesto de homoceasticidad y, en teoría, el supuesto de independencia. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple el supuesto de independencia? Por eso tenemos dos alternativas para las pruebas ANOVA. Uno que va a ser el ANOVA convencional y aquí el otro le voy a poner AR, esa es una R, eh, que significa entonces que cuando usamos esta prueba tenemos, a ver, ahí parece más una R. Cuando usamos esta prueba no de medidas repetidas, significa que tenemos mediciones en el mismo grupo de unidades menstruales o de personas, por así decirlo. ¿Bien? Entonces, en la ANOVA convencional yo puedo comparar, por ejemplo, un grupo control con dos situaciones terapéuticas distintas. ¿Bien? Eh, Aquí voy a tratar de llevarlos a las características de las evaluaciones que hemos tenido, en los cuales, por ejemplo, tenemos un grupo control, tratamiento 1 o condición 1 y tratamiento 2 o condición 2. Bien, para los ejemplos que hemos dado en clases, puede ser, por ejemplo, tratamiento farmacológico versus cambios en la dieta versus el grupo control. Tres condiciones distintas en las cuales siempre hay personas distintas en cada uno de los grupos. Bien, en cambio, en el ANOVA de medidas repetidas tenemos aquellos grupos en los cuales es siempre el mismo cantidad y grupo de personas que se evalúa en distintas condiciones. Por ejemplo, evalúo antes del tratamiento, durante el tratamiento y luego finalizado el tratamiento. Tengo tres situaciones, tres grupos, pero siempre están las mismas personas en este grupo. ¿Bien? Entonces, aquí, en esta condición, no se cumple el supuesto de independencia. ¿Bien? Porque obviamente si midiera, por ejemplo, presión arterial, que es una variable que he mencionado muchas veces, si veo presión arterial, la presión arterial de una persona que es muy alta, es probable que si yo la vuelvo a evaluar, va a ser muy alta, y luego la vuelvo a evaluar, es probable que sea muy alta. Y dependiendo de ese nivel inicial que tenga, puede sufrir variaciones. O si tiene la presión muy baja, es probable que al final o a lo largo del tiempo se vaya comportando o oscilando a partir de ese nivel relativamente bajo. ¿Bien? Ahora, es súper importante esto, quiero hacer harto énfasis. Aquí el supuesto de homoceasticidad es el más importante. ¿Bien? Por lo tanto, cuando uno va a aplicar la prueba estadística, lo primero que debería hacer es probar homoceasticidad. ¿Bien? Como siempre, quiero también hacer énfasis probablemente que las evaluaciones uno tiene que tratar de ajustarse bien a toda esta descripción, pero ya en la aplicación real uno puede empezar
a ser un poco más flexible frente a las decisiones que uno toma. ¿Qué significa eso? Que en términos reales, si yo hago una investigación y se cumple el supuesto de homoceasticidad, yo ya tengo evidencia suficiente que me permita realizar la prueba ANOVA. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que a lo mejor si alguna de las muestras o de los grupos no tiene distribución normal, eso no es tan importante, no afecta al resultado estadístico. ¿Bien? Pero tiene que ser homoceástico. ¿Bien? Las varianzas tienen que ser iguales. ¿Ok? ¿Por qué hago este énfasis? Pues en la prueba yo probablemente voy a orientar a decir, bueno, si todos los grupos tienen distribución normal y si se cumple el supuesto estadístico, vea con la prueba ANOVA o con la prueba correspondiente, siendo lo más estricto posible desde el punto de vista estadístico. ¿Bien? Pero insisto que en la vida real esto puede ser un poquito más flexible. Es decir, recuerden que para decir que es normal, los grupos, cuando comparamos el valor P, tiene que ser mayor a 0,5, 0,05, ¿cierto? Si a lo mejor tengo un 0,49, un 0,40, perdón, 0,049, 0,048, 0,045, está cerca de llegar a la normalidad y a lo mejor yo podría decir, insisto, en trabajo real, eh, yo podría usar la prueba ANOVA. ¿Bien? En las evaluaciones, ¿sí? Nos aplicamos muy estrictamente, ¿sí? a estos criterios. ¿Bien? ¿Hasta el momento alguien tiene alguna pregunta? Profe, hola, buenos días. Buenos días. Em, pero para calcular la varianza, la igualdad de las varianzas, Ajá. no calculo eso. Sí, vamos a ver una prueba estadística que nos va a permitir hacer eso. Es parte del procedimiento que vamos a hacer hoy. Así que Ah, lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, por ahora deje ahí anotado, probablemente hay más de una prueba que permite evaluar la homoceasticidad. Una de ellas es la prueba de Bartlett, ¿bien? Que la vamos a ver más adelante, así que ahí cuando lleguemos, Catalina estaba hablando, ¿cierto? Cuando lleguemos ahí, yo le voy a hacer énfasis en ello para que quede completamente clara la respuesta, ¿ok? Em, y luego, entonces, ¿qué va a pasar si es que no se cumple la homoceasticidad? Bien, como dije recién, la homoceasticidad es clave. O sea, si no se cumple, yo inmediatamente me voy al lado derecho al análisis no paramétrico. Bien, y eso significa entonces que debería tener dos alternativas también, como dije previamente. Aquí es cuando no se cumple la normalidad ni la homoceasticidad, pero cuando no se cumple la homoceasticidad, yo inmediatamente me tengo que ir por el lado no paramétrico. Entonces, aquí vamos a tener la prueba de Kruskal-Wallis, KW, Kruskal-Wallis, que nos va a permitir hacer la comparación de datos independientes. ¿Bien? ¿Qué significa esto para que, si en algún momento quieren buscar más información, muchas veces a esta prueba Kruskal-Wallis se le llama ANOVA no paramétrico? ¿Bien? Porque permite comparar más de dos grupos cuando no se cumplen los supuestos para el ANOVA. ¿Bien? Eh, y de hecho, probablemente esta sea una prueba estadística que más de alguna vez debieron ya haber leído, porque como es la alternativa no paramétrica de la NOVA, es muy común. ¿Bien? Eh, y lo mismo, yo me imagino que la mayoría de ustedes ya ha escuchado la palabra ANOVA. Y entonces, Kruskal-Wallis va a ser la alternativa no paramétrica para grupos independientes. ¿Bien? Y luego vamos a tener la prueba Van der Waerden, esa es una V y una W. Una W. A ver si me queda mejor. No, no sé si me quedó mejor, pero espero que se entienda. Van der Waerden. Como son epónimos, después vamos a ver cómo se escriben y ahí pueden ver cómo se deletrea bien. Lo importante es que aquí vamos a tener grupos independientes, grupos dependientes. Aquí vamos a tener grupos independientes y grupos dependientes. ¿Bien? Entonces, ahí ya tenemos las cuatro alternativas. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Profe, ¿Sí? eh, ANOVA al final funcionaba para estudios independientes, Puede ser independiente, que es el ANOVA a secas, y para grupos ¿ya? dependientes es el ANOVA de medidas repetidas. Ya, gracias. ¿Ok? ¿Sí? Sí, Felipe, ¿cierto? sí, Ok, sí. ya. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra pregunta? ¿O vamos con la clase? Bueno, espero que aquí se haya entendido el esquema. Y en el fondo yo estoy tratando de que usted sea capaz de hacerse una idea de un árbol de decisión que independiente de cuáles sean las condiciones que tenga la investigación, usted siempre va a poder llegar a resolver la pregunta del investigador. ¿Ok? Entonces, vamos a la clase de hoy. Oh, se ve la presentación, ¿cierto? Gracias. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la presentación dice K. K es simplemente una variable que puede tomar el valor 2, 3, 4, 5. Eso significa que aquí podemos comparar más de dos grupos. En realidad, como es mayor o igual, es dos o más grupos. ¿Bien? Entonces, aquí lo que yo traté de hacer en este esquema de la pizarra virtual es esto horizontal o girado 90 grados para que usted pueda decir, bueno, en realidad tengo cualquiera de estas opciones y todas estas me podrían servir para resolver el problema. No significa que una prueba es mejor que otra por ningún motivo, todas llegan al resultado final que es resolver la pregunta del investigador. ¿Bien? Eh, Perdón, me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el nombre. Si vuelvo acá, pues la prueba de Friedman, déjenme compartir. Aquí en el esquema, perdón, esto es un poco lento. Ya, sí. Aquí debería ser la prueba de Friedman. Yo he dicho Van der Waarden, pero Van der Waarden es una alternativa a Kruskal-Wallis. ¿Bien? Kruskal-Wallis puede ser, o Van der Waarden en general siempre se usa, o la más utilizada es Kruskal-Wallis. Pero la alternativa para datos dependientes es prueba de Friedman. ¿Sí? Voy a marcarlo ahí porque antes había dicho Van der Waarden. ¿Ok? Eh, Como son epónimos, aquí a veces es un poquito confuso, sobre todo con nombres medios raros. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, aquí abajo dice Friedman porque esta es la prueba entonces para datos dependientes. ¿Bien? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre y por qué no podemos usar una prueba de student para comparar el grupo 1 con el 2, el 2 con el 3, el 1 con el 3 y todas las posibles comparaciones? Porque básicamente lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es la menor cantidad de pruebas estadísticas posibles. ¿Qué significa eso? Que yo idealmente, si es que todos los grupos son iguales, yo con una prueba estadística debería ser capaz de responder esa pregunta. ¿Bien? Y eso es lo que hace la prueba ANOVA. ¿Por qué? Si todos fueran iguales y yo comparo el 1 con el 2 con el 3, el 1 con el 3, tengo que realizar prueba estadística para determinar que son todos iguales. En cambio, con estas que vimos que son para más de dos grupos, cada una de estas en un solo análisis me dan ese mismo resultado. ¿Bien? Entonces, de esa manera yo minimizo el error tipo 1 que se comete en cada decisión o en términos generales se empieza como a sumar y empieza a generar una bola de nieve. Por lo tanto, es posible que yo a lo mejor rechace que son todas iguales a pesar de que eso no es cierto. ¿Bien?
Entonces, por eso es que yo debo elegir alguna de estas pruebas y no comparar 1 con 2, 2 con 3, 1 con 3 y así sucesivamente. ¿Bien? Hago énfasis en esto porque cuando hicimos la prueba pasada, usted lo que hizo fue efectivamente usar pruebas test-student repetidamente para comparar 1 con 2, 2 con 3 y 1 con 3. ¿Bien? Pero eso no es el procedimiento adecuado. ¿Por qué lo hicimos así? Porque obviamente hay que ir evaluando los contenidos sin que haya mucha carga y a lo mejor si hubiésemos retrasado la prueba se hubiese sumado muchas cosas. ¿Bien? Entonces, eso es súper importante. Bien, no lo olviden nunca que si tienen más de 2 grupos no podemos empezar a hacer pruebas test a diestra y siniestra porque vamos a empezar a cometer y a sumar errores. Y considerando otra cosa, en la prueba tenemos 3 grupos, pero ¿qué pasa si tenemos 4, si tenemos 5, si tenemos 6 o 7? Tenemos muchas posibles combinaciones de grupos. ¿Bien? Aquí está la forma en que yo calculo si tengo 4 grupos, cuántas posibles combinaciones tengo. Tengo en total 6 comparaciones, que es comparar el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto y así sucesivamente. Si tengo 5 grupos, puedo hacer 10 comparaciones. ¿Bien? Y ahí está todo el posible, todas las posibles combinaciones que puedo hacer. Y esto es importante porque, insisto, si tuviera que hacer pruebas T, tendría que hacer 10 pruebas T para finalmente determinar son todas iguales. ¿Bien? Y alternativamente, si hago el procedimiento correcto y son todas iguales, solo una prueba me permite llegar al mismo resultado. ¿Bien? Entonces, no voy a ir, voy a ir avanzando para llegar a esta diapositiva que con esta trato de explicar la idea detrás de un análisis ANOVA. Bien, entonces, hay 2 gráficos distintos, 2 condiciones en las cuales en el lado izquierdo tengo sin diferencias significativas entre 3 grupos y en el lado derecho existen diferencias entre grupos. ¿Bien? Entonces, una cosa importante es que cuando uno lee la sigla ANOVA, significa análisis de varianza, ¿sí? Está en inglés aquí ANOVA, en español es ANDEVA, ¿bien? Por lo tanto, si usted busca información y quiere encontrar todo en español, ANDEVA, análisis de varianza. ANOVA es Analysis of Variance, ¿ok? Entonces, usted sabe que la varianza es una medida de dispersión, de cuán alejados están los datos respecto de la media. ¿Bien? Entonces, una pregunta que nosotros deberíamos ser capaces de hacernos y de responder es cómo a través de la varianza yo voy a determinar que los grupos son iguales o si son distintos. ¿Bien? Considerando además que el supuesto de homoceasticidad debe cumplirse. ¿Sí? Y aquí esto puede ser muy contradictorio. Voy a usar la varianza, fíjense lo que voy a decir, voy a usar la varianza para determinar si los grupos son iguales o distintos, pero las varianzas para poder hacer la prueba tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o parece más bien un trabalengua o algo más complicado de lo que parece? ¿Bien? Entonces, eso es lo que... Profe, ¿me lo puede explicar una vez más, por favor? Sí, sí. Dijimos que para poder hacer un análisis de varianza tienen que cumplirse al menos 2 supuestos, ¿cierto? Que era el de normalidad y el de homoceasticidad. El de homoceasticidad ya debería estar, perdón, el de normalidad debería estar claro, pero el de homoceasticidad, que era el más importante, implica que los grupos que yo voy a analizar deben tener todos la misma varianza. ¿Sí? Mm. Entonces, el análisis de varianza o la prueba ANOVA me va a permitir saber si existen diferencias entre los grupos a partir de la varianza de estos grupos. Pero las varianzas de estos grupos es toda la Debe misma. ser igual. ¿Sí? Sí, Entonces, ahí parece haber una contradicción. ¿Sí? Voy a determinar si los grupos son ah, iguales o distintos. Lo voy a hacer a partir de las varianzas, pero todas las varianzas son iguales. ¿Sí? entonces no debería haber diferencia.
Entonces, ¿cómo yo, a partir de las varianzas, determino que existen diferencias significativas, considerando que las varianzas tienen que ser iguales? Mm. ¿Sí? Entonces, Sí. quizás todavía es muy confuso y por eso es que quiero usar este gráfico para que se entienda estas dos condiciones, ¿bien? Entonces, fíjense que aquí tengo tres grupos. Voy a comparar tres grupos que son estas líneas en rojo, en verde y en azul. ¿Sí? Espero que ustedes lo vean con los mismos colores, pero son al menos tres tonalidades distintas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí en el lado izquierdo no hay diferencia entre los grupos, que esto significa que si yo hago los tres histogramas están relativamente superpuestos, o si yo hago boxplot, las cajitas están las tres relativamente alineadas respecto de la media. ¿Bien? En el lado derecho, si ustedes se fijan, está el verde en el centro y hacia los lados tenemos rojo y azul. ¿Bien? Es decir, los histogramas no están superpuestos y eso significa que si yo hiciera boxplot tendría tres cajitas que están en distintos niveles las medias y no debería haber superposición. ¿Bien? Recuerden que si yo veo un boxplot de estas características que creo que nos pasó la semana pasada, yo podría decir inmediatamente que existen diferencias significativas entre los grupos. ¿Bien? Pero yo tengo que encontrar un valor P, un valor estadístico que me diga y me confirme y me respalde esta aseveración. ¿Sí? Entonces, hasta este momento, ¿tienen sentido estos dos histogramas? ¿Qué información nosotros podemos obtener? ¿O alguien tiene alguna pregunta respecto de esto? Ok. Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, active el micrófono y la lanza nomás, o la escriben a un lado. Bien, entonces eso es lo primero. Aquí tenemos tres grupos. Le puse también un fondo a cada uno para que se vea el ancho, la dispersión que tiene cada grupo. Bien, entonces si nos fijamos en el lado izquierdo, y a todo esto, las características de estos grupos, la dispersión es exactamente la misma. Es decir, aquí el grupo 1 está en rojo, el grupo verde está, perdón, el grupo 1 está en rojo, el grupo 2 está en verde y el grupo 3 está en azul. Bien, y si ustedes se fijan, el ancho de cada grupo, aquí, no sé si ustedes ven el mouse, eh, el ancho es el mismo, es decir, las varianzas son exactamente la misma en los tres grupos y en ambas situaciones. ¿Bien? Es decir, si yo me fijo acá en el rojo, va desde el -3 hasta el 3, y lo mismo con el rojo, perdón, con el verde y con el azul. Tienen un ancho aquí y por eso le puse colorcito para que se vean que abarca más o menos tres desviaciones estándar hacia arriba y hacia abajo. ¿Bien? Que es lo que hemos visto hasta el momento. 95% de los datos, 99% de los datos están entre más o menos 2 y 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Y si nos vamos al lado derecho, vemos exactamente lo mismo. Fíjense que aquí el verde está hasta acá, que son 3 desviaciones estándar hacia abajo, 3 hacia arriba, y vemos lo mismo con el azul. Si bien aquí la media está en 5 y la otra media está en -5, cada una tiene más o menos 3 desviaciones estándar. Por lo tanto, las condiciones son exactamente las mismas en relación a las varianzas. ¿Bien? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? O si lo digo o lo replanteo de otra forma, si lo planteo de otra forma, aquí el ancho o la longitud de las flechas rojas son las mismas en ambos casos. ¿Bien? Están en la misma escala. Lo mismo con las verdes y lo mismo con las azules. ¿Bien? Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ya de aquí en adelante la cosa se empieza a poner interesante porque ahora ya debería empezar a quedar claro la filosofía detrás de todo esto. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos entonces las varianzas individuales de cada grupo. Individuales. ¿Ven? Y en la parte superior hay una flechita negra que indica la varianza de los tres grupos en conjunto. ¿Bien? ¿Qué pasa con la varianza? Fíjense en el lado derecho ahora. ¿Qué pasa con la varianza de estos tres grupos
cuando ya las considero en conjunto, en vez de considerarlos individuales, si los considero como si todos fueran un mismo grupo. ¿Qué pasa con la varianza? O dicho de otra forma, comparemos las flechitas negras cuando no existen diferencias y cuando existen diferencias. ¿Qué pasa con la varianza total? ¿Es la misma? Perdón, Pareciera Catalina. ser. O sea, usted me dice que el tamaño de esta flecha negra en total, cuando existe diferencia, ¿es la misma que cuando no hay diferencias? Ah, no, yo me estaba fijando en la altura. No, No, no no, es la misma. en el ancho, ¿sí? Yo las pongo en distintas posiciones para que no haya superposición. Pero la idea entonces es que si yo traslado la flecha roja de un gráfico a otro y la superpongo, claramente no hay diferencia. Si muevo la verde de un gráfico a otro, no hay diferencias, o el ancho es exactamente el mismo. Pero si yo muevo la flecha negra desde sin diferencias a con diferencias, me debería abarcar un tercio, ¿sí? O aproximadamente un tercio, ¿sí? O dicho de otra forma, aquí la varianza total es mucho más grande, ¿sí? O sea, es cosa de fijarse que aquí la flecha roja llega a un tercio de la negra, la verde llega a un tercio de la negra y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo muevo, por ejemplo, el grupo verde y lo hago tan extremo como que llegue al rojo? ¿Qué va a pasar con la flecha negra? Aquí en el gráfico eh, del lado con diferencias. Voy a tratar de hacer aquí. ¿Qué pasa si este verde yo lo muevo para acá? ¿Qué va a pasar con la flecha negra? ¿Va a sufrir alguna alteración? Me refiero al ancho. ¿Va a sufrir alguna variación? Yo pienso que sí, porque se van a superponer las muestras, entonces la flecha debería ser más pequeña, a disminuir. Pero recuerden que la varianza nos indica la dispersión, qué tan alejados están los datos respecto de una media. Si nosotros empezamos a mover y jugar con los datos en términos generales, claramente va a haber un cambio. Pero si nosotros movemos de forma que aquí el valor más bajo de la flecha verde quede acá y el más alto de la flecha, perdón, de la flecha verde quede acá, ¿sí? Y movemos todo hacia la izquierda. ¿Esta flecha se va a prolongar hacia la izquierda o se va a prolongar hacia la derecha? Deberíamos esperar que no, porque aquí es donde vamos a tener el valor más bajo y por lo tanto aquí no puedo tener una flecha que me indique una mayor dispersión hacia los valores negativos. ¿Bien? Y eso significa entonces que, independiente que aquí yo vea que los tres grupos son distintos y que tengo una gran varianza, o si solamente un grupo, que en este caso sería el azul, que estaría muy alejado hacia la derecha, si yo muevo el verde, si yo muevo el verde y lo pongo junto con el rojo, en el fondo es el azul el que es muy distinto a los otros dos. Igual voy a tener una varianza que me va a estar indicando una varianza grupal que me va a estar indicando que hay al menos un grupo que es distinto. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿O no tiene sentido? ¿O hay alguna pregunta en este momento? ¿O está relativamente claro? Creo que a esta altura hay dos opciones, o está muy claro o nadie está entendiendo. Cuando hay mucho silencio y no hay muchas preguntas, en general creo que
puede que no esté tan claro. Así que, por favor, insisto, si tiene preguntas, hágalas ahora para que las resolvamos y no se vayan quedando pegados o atrasados, ¿ok? Bueno, hay un par de personas creo que tienen la idea clara. Insisto, interrumpa y si no está claro, vuelvo a repetir la misma idea cuantas veces sea necesario, obviamente cambiando la explicación para que quede suficientemente claro. ¿Bien? Entonces, la siguiente idea que quiero presentar entonces es cómo nosotros transformamos esta idea de las varianzas a determinar que existe diferencias entre ambos grupos. Entonces, aquí yo voy a hablar del valor F, que es una relación entre las varianzas. Si yo hiciera una relación entre el tamaño de esta flechita negra en relación al tamaño de estas flechitas individuales. ¿Ven? Yo mido la varianza de una de la flechita negra y mido el tamaño de estas flechitas de colores. Relaciones de tamaño. ¿Cómo creen ustedes que debería ser esta relación? En ese caso sería del mismo tamaño. ¿Sí? Y cuando hay diferencia entre los grupos, tendería a diferenciarse o a aumentar. ¿Ya? Llevémoslo a numeritos. Llevémoslo a numeritos. Imagínense que esta varianza, en realidad aquí estamos viendo desviación estándar, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí es sigma. Sigma es desviación estándar, pero hablamos de varianza que sería sigma al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto sería elevar estos dos numeritos al cuadrado. Entonces supongamos que tenemos una desviación estándar de 1 acá, ¿sí? Recuerden que tengo 3 desviaciones estándar para 95% de los datos, por lo tanto aquí sería una desviación estándar. Entonces imaginemos y metamos estos numeritos en una fracción. Tengo numerador 1 al cuadrado y desviación estándar al cuadrado o varianza 1 para total y para la individual o inter. No sé si se entiende la idea. Entonces tengo en el numerador un 1 al cuadrado y en el denominador un 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Cómo va a ¿Sí? ser ese resultado? 1 partido por 1. Cuando no hay diferencia, dicho de otro modo, ¿cómo debería ser esta relación entre los dos numeritos? ¿Cercano a qué valor? A 1. A 1. Bien, entonces cuando no hay diferencias significativas entre los grupos, la relación entre las varianzas, como son números muy parecidos en el numerador y en el denominador, voy a tener un valor 1. Bien, y ese es el resultado que nosotros vamos a utilizar para decir existen diferencias significativas entre los grupos. Bien, la relación entre las varianzas es muy parecida, por lo tanto si yo las divido me da un valor parecido a 1. Ahora, fíjense en esta flechita, en el tamaño de esta flechita. Esto es lo que va en el numerador. ¿Cómo va a ser aquí el numerador respecto del tamaño de esta otra flechita? Tengo un... Perdón, se me- Ahí tengo la otra flechita. En el numerador tengo la flechita negra, que va a ser un número claramente mucho más grande que el denominador, que va a ser el tamaño de las flechitas individuales, ¿cierto? Entonces, si tengo un numerador grande y un denominador pequeño, ¿cómo va a ser esta relación? Mayor a 1. Mayor a 1. Así es. Y mientras mayor sea, significa que hay más diferencias entre al menos de los grupos, uno de los grupos. Recuerde que yo aquí podía mover el grupo verde y superponerlo con el rojo, estando el azul alejado.
el tamaño de la flechita de arriba, la negra, va a ir entre los extremos, que me va a indicar que al menos un grupo está alejado del otro. ¿Bien? Entonces, cuando yo tenga diferencias significativas, la relación entre las varianzas, si yo las considero a todos los grupos como uno solo, me va a generar una varianza muy grande, un numerador muy grande, y las pequeñas o las individuales me van a indicar un denominador muy pequeño. Por lo tanto, ese numerito resultante, cuando yo los divido, me va a dar un número muy, muy grande o mucho mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, sí entiendo. ¿Hay alguien que aquí, hasta este momento, tenga alguna pregunta? Profe, Dígame. entonces, pero ahí habría que comparar cada grupo, o sea, cada flechita pequeña con la flecha grande, No. No, ¿no? y es una muy buena pregunta, y por ahora aquí lo que yo estoy haciendo es nuevamente como la filosofía, ¿ok? En el fondo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es una Mm, proporción entre las varianzas individuales en relación a las varianzas conjuntas o de todos los grupos o la varianza total, ¿bien? Y usted probablemente se me está adelantando un poquito, eh, porque lo que nosotros vamos a hacer entre todos los cálculos son medidas de varianzas en las cuales yo voy a meter un numerito en un numerador y otro en el denominador. ¿Bien? Entonces, aquí son sigmas cuadrados ahora porque estoy analizando las varianzas, ¿sí? Varianzas entre los grupos, que sería la varianza total, ¿sí? La varianza total dividida por la varianza individual entre los grupos. ¿Bien? Entonces, yo calculo, por así decirlo, un promedio de las varianzas individuales. Yo tomo la varianza del grupo rojo, del verde, del azul, y hago un promedio entre ellas. ¿Bien? Y hago una varianza grupal. Y esos son los numeritos que yo meto en esta fórmula, ¿sí? Ojo, yo aquí estoy hablando de procedimientos que no necesariamente vamos a tener que hacer a mano, el software va a hacer toda esta parte. Me interesa así que por un lado se entienda la filosofía en términos generales para después llegar a una conclusión estadística. ¿Bien? Entonces, no sé si respondo a su pregunta, creo que era Catalina la que estaba preguntando. Es como tomar un promedio de las varianzas de cada uno de los grupos y una varianza en conjunto, como si los metiera todos al mismo saco para calcular la varianza. ¿Sí? Eh, Sí, la entiendo. Súper. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a tomar estos dos numeritos y cuando H0 es cierto, cuando H0 es cierto, es decir, cuando no hay diferencia entre los grupos, como en el lado izquierdo, esto me da un valor igual a 1. Cristóbal, ¿va a hacer una pregunta? No, perfecto, disculpe. Ah, ok. Pero voy a ir silenciando a los que no vayan a hacer preguntas y usted active su micrófono nomás. Lo hago porque a veces se activan los micrófonos involuntariamente. Entonces, cuando H0 sea cierta, es decir, cuando todos los grupos sean iguales, yo voy a tener una relación entre estos dos numeritos igual a 1. ¿Bien? Y este numerito, esta relación es un valor f. ¿Bien? Es simplemente la relación entre los dos numeritos. ¿Bien? ¿Qué va a ocurrir cuando existan diferencias significativas? Como en el lado derecho, voy a tener un numerador mucho más grande, y eso significa que este numerito ya no va a ser igual a 1. ¿Cómo va a ser? Menor a 1 o mayor a 1, o mucho mayor a 1. Mayor a 1. Bien. Bien, Joaquín, va a ser mayor a 1 y mientras más grandes sean las diferencias, va a haber un grupo que va a estar mucho más alejado y eso va a hacer que la varianza grupal en términos generales va a aumentar. ¿Bien? Por lo tanto, dicho de otra forma, cuando existan diferencias significativas entre los grupos, este valor f va a ser mucho mayor que 1. ¿Bien? Entonces, aquí nuevamente la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, bueno, ¿qué tan distinto tiene que ser de 1 para que yo diga que existan diferencias significativas? ¿Bien? Y por lo tanto, eso significa que nosotros vamos a tener que traducir este valor f a un valor de probabilidad
de forma que cuando este valor sea menor que alfa, van a existir diferencias significativas. Y ahora acabo de decir esto súper rápido, porque siento que a esta altura eso que acabo de decir debería tener mucho sentido. Dicho de otra forma, cuando el valor P es menor que alfa, yo rechazo H0, ¿cierto? Si P es menor que alfa, rechazo H0. Por lo tanto, si este valor P, cuando haga la transformación, es muy pequeñito, yo estoy diciendo que existen diferencias entre los grupos. ¿Sí? ¿O fue muy rápido? Si lo vuelvo a replantear, cuando yo tenga un valor cercano a 1 en esta relación, cuando tenga un valor cercano a 1, yo voy a tener un p-valor alto, ¿sí? Mayor a 0,05. ¿Qué significa? Lo voy a escribir aquí. F igual a 1, P cercano o mayor a 0,05. Lo le voy a hacer cercano a 1. Voy a cercano a 1 o mayor a 0,05. ¿Sí? Entonces lleguemos a lo que ya hemos visto. ¿Qué pasa cuando P es mayor a 0,05? Si P es mayor que 0,05, lo que yo debo hacer es rechazar H0. Perdón. Si P es mayor a 0,05, lo que yo debo hacer es aceptar H0. Y recuerden que en general H0 es que todo es igual o los tres grupos son iguales. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí lo que dice en el chat. Si F es igual a 1, lo que yo estoy diciendo es que las varianzas son iguales y por lo tanto yo debería tener un valor mayor a 0,05 y por lo tanto eso me lleva a aceptar H0. Y H0 dice, todos los grupos son iguales o no hay diferencias significativas entre los grupos. ¿Sí? Entonces les doy un par de segundos para que lean eso y esté totalmente claro en sus cabezas, porque en realidad esto es como el corolario, lo más importante que usted debería saber y entender a esta altura. ¿Sí? Esto en realidad parece muy complicado porque lo estoy diciendo muy rápido, pero no es más que lo que ya hemos visto una y otra vez con todas las pruebas estadísticas. ¿Sí? Entonces, les doy un par de segundos para que lo procesen y les quede claro. Si tienen preguntas, háganlas. Ya, y ahí acabo de escribir en el chat la relación opuesta, que
cuando f es mayor, significativamente mayor que 1, implica que p ahora debería ser menor que 0,05 o que alfa, ¿sí? Puse alfa ahí en relación al 0,05, que es el valor que usamos usualmente, y eso implica entonces que rechazo H0, es decir, que existen diferencias entre al menos un par de grupos. Entonces, si esto ya lo tiene claro, por favor, ahí empiece a escribir en el chat o deje algún tipo de comentario o preguntas para seguir avanzando. Voy a dar 1 o 2 minutos más para que lo sigan procesando. Profe, ¿el valor de f no podría ser menor que 1? A ver, voy a decir que en teoría no. ¿Sí? La otra vez tuve una discusión con un colega que decía que sí podía, y voy a decir que no porque yo insisto en que no, a mí por lo menos no me cuadra, básicamente por lo siguiente, porque recuerden que nosotros estamos viendo relaciones entre varianzas, y si yo tengo tres grupos, es imposible que la varianza grupal sea más baja que la individual. ¿Bien? Porque la grupal me va a indicar desde el valor más alto, perdón, desde el más bajo que yo encuentre hasta el más alto. ¿Bien? Por lo tanto, es imposible que la flechita negra aquí sea más pequeña que el promedio de estas tres rojas. ¿Bien? Por lo tanto, para que yo tenga un valor menor que 1, primero que todo, no puede ser negativo. ¿Bien? Eso sí que es imposible, porque recuerden que para que este valor sea negativo, yo tendría que tener un valor negativo en el numerador o en el denominador. ¿Bien? Y como es imposible que las varianzas sean negativas, ¿sí? La varianza, la dispersión es imposible que sea negativa por las características que tiene, esto no puede ser negativo. ¿Bien? Ahora, para que sea menor que 1, el numerador tendría que ser más pequeño que el denominador. ¿Bien? Y como le estaba diciendo, perdón, como estaba diciendo, aquí es casi imposible que este sigma en negro sea más pequeño que los otros, ¿sí? Porque tiene que abarcar todos los extremos. Así que aquí mi respuesta sería que no puede ser. Si se diera el caso, probablemente va a ser un valor muy cercano a 1. Es decir, yo esperaría que a lo mejor sea un 0,98, 0,97, quizás hasta ese valor, pero en términos generales yo diría que no puede ser. Por lo tanto, si usted encuentra un valor f que es 0,3, 0,5, es muy probable que haya un error ahí en algún lado, ¿sí? Un error de cálculo. Simplemente porque, como les decía, esta flechita o el numerador siempre tiene que ser al menos igual o mayor. ¿Bien? No sé si le respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, ¿qué otra pregunta? ¿Felipe se emocionó escribiendo ceros? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguien que necesite más tiempo para seguir procesando esto? Ya, entonces, por mientras, les dejo la siguiente tarea. Si H0 implica que existen diferencias entre los grupos, ¿cómo es la hipótesis alternativa? HA, H1. Y recuerden que siempre las hipótesis tienen que ser completamente complementarias, es decir, tiene que ser cierto o H1 o HA. ¿Ven? No puede haber alguna hipótesis alternativa o adicional a estas que planteemos. Por lo tanto, piénselo bien, porque puede ser o es una pregunta capciosa que no es tan simple como pareciera. ¿Qué va en la hipótesis alternativa y qué va en la hipótesis nula?
Vayan escribiendo en el chat, por favor, la respuesta que tengan para la hipótesis. Ya. Entonces, ¿alguien que se quiera aventurar a una hipótesis alternativa? Ya, sí. Felipe, eso es lo que nosotros deberíamos encontrar, que la relación entre las varianzas es que hay diferencias entre ellas y que la varianza general o total de ambos grupos es mucho mayor que la individual. Pero, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la interpretación de eso? ¿Que todos los grupos son iguales? Perdón, ¿que todos los grupos son distintos entre sí? Ya. Entonces, recuerden que H0, yo tengo x1, este es igual a x2 y este es igual a x3. En H1 podría decir que x1 es, voy a escribirlo con un igual y un slash, es distinto de x2 y a su vez este es distinto de x3. O podría darse que al menos que, por ejemplo, en este caso, que el verde esté superpuesto con el rojo y que esta relación de varianzas igual tenga un numerador mucho más alto. ¿Qué creen ustedes? Ya. Entonces, eso significaría que no podríamos plantear H1 como son todas distintas, ¿bien? Porque podría darse que estén todos los grupos juntos, ¿bien? Dentro del rango de las variables, todos juntos, y que haya uno que esté muy alejado. Y que eso haga que la varianza general sea muy grande. Entonces, en ese caso, no serían todos distintas, sería un grupo distinto probablemente de todo el resto. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos aquí H1 es que al menos un par de grupos es distinto. ¿Bien? Y eso significa que la prueba ANOVA en sí no nos va a permitir determinar qué grupo es distinto de otro. Solo podemos saber que hay un grupo que es distinto. Y si nosotros vemos un boxplot, aquellos dos que estén más alejados, esos son los únicos que nosotros vamos a poder determinar con certeza que tienen diferencias significativas. ¿Bien? Por lo tanto, eso significa que hasta acá tenemos la mitad de la tarea hecha. Significa que lo único que hemos determinado es que no son todos iguales. Pero queda la pregunta entonces aún pendiente. ¿Cómo determino yo que son al menos un par de grupos distintos o cuáles son esos dos pares? Es decir, yo igual tendría que hacer ahora, de ahora en adelante, comparación de a pares. ¿Bien? Y estas se llaman pruebas post-hoc. Que por ahora
creo que no vale la pena ahondar en ellas. Lo que sí es importante entender es que no he concluido aún con dar una respuesta al investigador. ¿Bien? Entonces, de momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Aquí tenemos los supuestos, que es que los grupos son independientes, hay igualdad de varianzas y que la distribución de las variables es normal, ¿sí? Aquí todo esto está con un vocabulario y una descripción mucho más bonita de lo que había dicho antes, pero es exactamente lo mismo. ¿Bien? Entonces, fíjense que aquí usamos la letra tau para indicar el tratamiento 1, la condición 1, 2 y 3, que indica básicamente grupos. Tengo el grupo 1 igual al grupo 2 igual al grupo 3. Y usamos subíndices I y J para indicar que en realidad alguno de estos dos pares, al menos uno, es distinto. ¿Bien? Entonces, aquí I puede tomar el valor 1, J el valor 2, I podría tomar el valor 2, J 3, o I podría tomar el valor 1 y J el 3. Bien, básicamente es una forma reducida, resumida de decir al menos un par de variables es distinto o el efecto de al menos un tratamiento fue distinto. ¿Bien? Y bueno, ya sabemos que aquí estamos evaluando varianzas y aquí ya viene todo el desarrollo matemático de cómo se calcula y aquí no voy a profundizar mucho, voy a hacer el énfasis solamente entre algunos detalles, que es, por ejemplo, cosas que usted ya deberían manejar. Aquí en X, sin subíndice, este es el promedio grupal. Aquí, perdón, el promedio de todos los grupos. Y aquí este es el promedio de cada uno de los tres grupos que tenemos. Entonces, si ustedes se fijan, a cada promedio le restamos, de cada grupo, le restamos el promedio general y lo elevamos al cuadrado y lo dividimos por el tamaño de grupos. ¿Sí? Que esto es básicamente una varianza. Si ustedes recuerdan la fórmula, la ecuación de varianzas, teníamos la distancia que hay entre cada observación, eso es varianza, la distancia que hay entre cada observación respecto del promedio, y aquí estamos midiendo la distancia que hay entre cada promedio individual respecto del general. ¿Bien? Entonces esto significa que tenemos que calcular muchos promedios y diferencias entre promedios. Y luego acá tenemos observaciones, estos son entonces suma de cuadrados medios entre, sería la varianza general, y estas serían las varianzas individuales, así se estiman. ¿Bien? Y aquí tomamos cada observación y lo restamos entre el promedio de cada grupo. Fíjense que aquí usamos el índice I para identificar cada grupo, y luego lo elevamos al cuadrado. ¿Bien? No espero que se aprendan estas fórmulas, estas ecuaciones, no va a tener que hacer esto a mano, eso sería un castigo. Así que, en términos generales, espero que entienda que estas son las varianzas, ¿bien? De las flechitas que estaba hablando hace algún momento, ¿bien? Y finalmente, estos son los numeritos que van a ir en el numerador y en el denominador, ¿bien? Creo que esta fórmula, que es un modelo de regresión, lo vamos a ver la próxima semana. No creo que hoy día sea buena idea revisarlo. Ya sabemos cuáles son los supuestos del modelo. Y esto sí es importante, que es la organización de los datos. ¿Por qué esto es importante? Porque esto es necesario, básico, fundamental para poder hacer el análisis en cualquier software estadístico. ¿Bien? Probablemente la intuición, cuando nosotros organizamos los datos, si yo les digo, evalúen, por ejemplo, la presión arterial de 3 grupos y ustedes tuvieran que organizar los datos, probablemente meterían los datos a una planilla Excel en el cual tendrían 3 columnas, cada una indicando la presión arterial de grupo 1, grupo 2 y grupo 3 hacia cada lado. ¿Bien?
y verticalmente entonces tendríamos individuo 1, 2, 3, 4. Si fueran 10 personas, tendríamos hacia abajo 10 valores y en total tendríamos 30 para el grupo 1, serían 10, para el grupo 2 llegaríamos a 20 y para el grupo 3 llegaríamos a 30. Eso es como el sentido común haría organizar los datos, ¿sí? Pero para hacer el análisis estadístico no nos sirve esa estructura, sino que lo que nosotros tenemos que tomar es del dato 1 al 10 en una columna, luego del grupo siguiente los tendríamos que poner abajo, es decir, del número 11 al 20, y del grupo 3 tendría que ir del 21 al 30, ¿bien? Y todos ordenados en una sola columna, ¿bien? Eso es lo que indica esto. Y 1, y 2, y 3 son los valores de presión arterial para el tratamiento 1 o el grupo 1. Luego en el grupo 4, perdón, la observación 4, 5 y 6 sería el sujeto 1, 2 y 3, perdón, sujeto 1 y 2 del grupo 2, y 6 y 7 sería observación 1 y 2 del grupo 3, y así sucesivamente, independiente de cuántos grupos tengamos, ¿bien? Entonces tenemos dos columnas, solo dos columnas, independiente de cuántos grupos tengamos. Aquí hay K grupos y tenemos solo dos columnas, ¿bien? Supongamos que tenemos 4 grupos, tenemos dos columnas. Si nosotros tuviéramos esto en un Excel y tuviéramos 4 grupos, tendríamos 4 columnas, ¿bien? Entonces, esta organización es bastante especial porque eso implica, ¿sí? Si yo les entrego, por ejemplo, un archivo de datos que tiene 3 columnas y usted intenta hacer con esos datos un análisis ANOVA, no le va a servir. Va a tener que reestructurarlo. De forma que la segunda columna usted tendría que pegarla debajo de la primera y la tercera columna debería pegarla al final de la primera. Y luego armar una segunda columna donde diga grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya. Asumo que se entendió. Si no lo entendió, después lo vamos a ver con un ejemplo práctico. ¿Bien? Entonces, tenemos que determinar si los grupos son normales, si son homoceásticos, y ahí está la prueba de Bartlett. Creo que era Catalina quien había preguntado, no estoy seguro. Entonces, esta prueba nos permite determinar si las varianzas son iguales. Y aquí, con esta prueba, H0 indica que varianzas son iguales. Y en HA, alguna varianza es distinta. Aquí no nos interesa saber cuál es distinta, porque si son distintas simplemente nos va a llevar a hacer un análisis no paramétrico. ¿Bien? Y por lo tanto, aquí, como lo dije en algún momento, esta es una prueba, esta es una prueba en la cual yo espero que H0 sea cierto. Por lo tanto, espero que el valor P de esta prueba sea mayor que 0,05. ¿Bien? Y la independencia que va a depender de los grupos. ¿Bien? Esto me lo voy a saltar porque creo que por ahora no es relevante. Entonces, ya deberíamos estar pasando a la parte práctica. Ya deberíamos estar pasando pronto a la parte práctica. Entonces, antes de ir al descanso, que creo que ya es súper necesario. ¿Alguien tiene alguna pregunta?